ministra del Ambiente, la señora Fabiola Muñoz, a quien le damos las buenas noches y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. A usted, ministra. Hemos querido nosotros empezar con estas declaraciones de la exministra Pilar Mazzetti, importantes además porque cuentan una realidad, y que estamos en una guerra muy dura, muy fuerte, difícil, y que hay que pelearla. Y habla cosas difíciles que están sucediendo, que no hay PPs, no hay equipos, no hay ventilación, no hay las pruebas, y ella dice algo incluso muy fuerte. ¿Y es acaso porque somos idiotas? Dice la propia exministra de Salud ahí delante de los médicos. No, está así todo el mundo, todos los otros países también, ministra. Sí, efectivamente. Yo quisiera rescatar también una cosa que dijo la doctora Mazzetti que me parece muy importante, ¿no? Este no es el tiempo de quejarse, este es el tiempo de sumar. Y por eso, desde el principio de este proceso, le hemos pedido a la gente que se quede en su casa. No existen otras metodologías más rápidas e importantes para combatir esta epidemia que quedarse en su casa. No tenemos pruebas, no tenemos EPP, eso pasa en todo el mundo, como ella bien lo ha dicho. Pero los países pueden tomar la decisión de hacer lo correcto, tomando medidas como, por ejemplo, establecer el aislamiento social, restringir el tránsito interprovincial, cerrar las fronteras, y muchos países lo están haciendo. De hecho, la gran mayoría lo está haciendo. Pero ¿qué cosa es lo que cambia justamente las curvas del crecimiento de la pandemia? Su gente. Si la gente toma la decisión de quedarse en su casa, esos países son los que están bajando estos indicadores. Si la gente no se queda en su casa, no hay sistema de salud que aguante la irresponsabilidad de la gente. Por eso es que esta es una guerra típica, porque como ella bien lo dice, todos somos soldados, pero a la vez todos somos los que podemos contaminar a los demás sin saberlo. Sí, bueno, no escuché, ministra, la última parte, no sé si ha sido una mala conexión de repente mía o de usted, pero bueno, es en la forma también que estamos tratando de comunicarnos. Sí, adelante. Lo que yo decía es que en realidad, o sea, en esta batalla todos tenemos que sumar y todos tenemos que ser soldados del mismo lado. Se puede criticar después que pasemos esta etapa. Hoy día lo que necesitamos es que la gente realmente entienda que la mejor medida es quedarse en su casa. Recibimos nosotros sugerencias, aportes, preguntas, y tratamos en la medida posible, de atenderlas, de ir mejorando, optimizando el tema. Pero esta guerra se gana estando del mismo lado, y ese lado se llama Perú. Ese lado se llama salvar la vida de los peruanos, y eso se hace quedándose en casa. No puede ser posible que el día de hoy hayamos tenido noticias de gente que sale en familia al parque a pasear, en San Juan del Lurigancho. O sea, eso es inaceptable. Sí, ahora, pero también es cierto, ministra, que el discurso del Ejecutivo cambió cuando llegaron estos especialistas a el gabinete. La señora Pilar Mazzetti no entró desde el primer día que empezó la pandemia, ha entrado después con un equipo de especialistas, de la misma manera el propio ministro de Salud, que el presidente decía que todo estaba bajo control, cosa que no era real, que en ese momento de repente lo dijo por un entusiasmo, quería de repente transmitir tranquilidad, ¿no es cierto? Porque el estado de nuestro sistema de salud es calamitoso hace décadas, y el presidente lo sabe, y usted lo sabe, y todos los que están encargados en el sistema de salud también. Y ahora, pues que estamos empezando con estas 2 semanas que van a ser muy duras, a decir del propio ministro de Salud, pues hay que enfrentarlo efectivamente con lo que tenemos y con toda la fuerza del mundo. Ha habido un cambio de discurso de todas maneras. A ver, yo quisiera que de verdad entendamos el contexto de esta enfermedad. O sea, cada día las condiciones en el país cambian. Y nosotros desde el principio, como gobierno, y lo ha dicho el presidente insistentemente desde el primer día, el pedido para todo el mundo ha sido que se queden en su casa. Nunca hemos sido triunfalistas, ni hemos querido decir que todo está bajo control. O sea, lo que hemos dicho cada día
es que para esas circunstancias estábamos avanzando en tener más camas y lo seguimos haciendo. La gente está desesperada tratando de reparar respiradores y cada respirador que se repara es uno más que entra al sistema. Pero no importa el esfuerzo que hagamos, como gobierno, como hospitales, como policía, como Fuerzas Armadas, si las personas no se quedan en su casa, no importa que tengas el mejor sistema de salud del mundo, miremos los países en el mundo, no hay sistema que aguante que la gente se mueva y contamine a las personas. Entonces, por favor, no intentemos hacer el análisis de si el primer día el mensaje desde siempre ha sido el mismo. Quedémonos en casa, salgamos para lo imprescindible. Yo creo que la diferencia fundamental es que al principio la gente pensaba que esto no les iba a pasar, que no los iba a tocar, que solamente era una enfermedad que afectaba a las personas mayores y que estamos lejos de tener la realidad de otros países como España y como Italia. Pero lo cierto es que esta es una enfermedad que no distingue edad, sexo, porque todos podemos contagiar. Y entonces, al ser portadores del virus, puede ser que no desarrollemos la enfermedad, pero puede ser que estemos transmitiéndosela a otras personas. Y yo lo dije en una de las primeras entrevistas que tuve y me dijeron que era demasiado dura la frase que yo había dado. Pero yo la sigo pensando. Con un beso podemos matar a las personas que más queremos, sin saberlo. Ese mensaje lo hemos dicho desde el principio, pero la gente no era tan consciente porque las cifras todavía no se incrementaban a la velocidad que las tenemos ahora. Y una cosa que yo sí quisiera que también seamos conscientes es que hoy día tenemos más pruebas rápidas, y eso permite contabilizar la gente contagiada, ¿no? Pero si nosotros miramos el tema de las personas que han fallecido, ¿no? Esa es una curva que no se está incrementando a la velocidad de los contagiados, pero que podría hacerlo mañana, porque si los contagiados son personas más vulnerables o en riesgo, esa curva va a crecer. Por eso es que la mejor medida sigue siendo quedarse en su casa. Ministra, bueno, yo discrepo con usted, pero mi trabajo es analizar precisamente, para eso soy periodista, pero en este momento no pretendo discrepar de ninguna manera, por supuesto. Lo que hay que hacer es informar a la gente para que la menor cantidad de personas, como dice la propia señora Masetti, mueran. Y en ese sentido quería preguntarle cuáles son las acciones que se van a tomar. Ella hablaba, por ejemplo, de incluso utilizar el avión presidencial para poder llegar directamente hasta China y traer lo que se necesita sin tener que hacer escala en ningún otro país. ¿Eso se ha conversado en el Consejo de Ministros? A ver, nosotros lo que hemos conversado en el Consejo de Ministros es que todos los recursos que tengamos hay que ponerlos sobre la mesa. Hoy día, por ejemplo, conversaba con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y me decía: Fabiola, en uno de tus adscritos hay un estadístico que es sumamente capacitado, lo necesitamos, ¿no? Inmediatamente estamos viendo cómo ponerlo a disposición. Tenemos equipos, tenemos personas, tenemos especialistas, tenemos aviones, las Fuerzas Armadas están transportando equipos de salud, por ejemplo, en estos días, y el MINSA han estado llevando equipos, lo que sea necesario. Y si el avión presidencial se necesita, estoy segura que el presidente no tiene ningún inconveniente en ponerlo. Lo que necesitemos, lo estamos poniendo. Y ahora, también sobre qué va a suceder, porque es algo que va a suceder de todas maneras, lo hemos visto en otros países, ¿cierto? Hemos visto cómo en otros países que nos llevan la delantera sobre la llegada del coronavirus, vemos que las personas mueren en sus casas. Acá ya hemos tenido algunos casos y probablemente, según lo que dice el propio ministro de Salud, pues vendrán más casos en adelante. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el equipo especial? ¿Qué es lo que está haciendo ahora el gobierno como plan de acción para estos casos que van a venir y que seguramente se van a multiplicar, lamentablemente, en los próximos días? Sí, fíjense, lo primero que yo quisiera comentar con esto es que lamento profundamente, y todos en el gobierno lo hacemos, la pérdida de cada vida. Lo que hacemos, el trabajo que tenemos, es para salvar cada vida que sea posible.
Lamentablemente, algunas de las personas están falleciendo en sus hogares y eso implica efectivamente temor de la familia, un riesgo también. Estamos tratando de llegar lo más rápido posible, pero sabemos que aún hay falencias en los sistemas y que puede ser que la gente todavía demore en llegar. Pero hay un equipo, así como está el equipo de prospectiva del MINSA, así como está el comando COVID que lo dirige Pilar Macetti, también hay un equipo que está encargado de ver todo lo que significa el manejo de cadáveres en el país, y eso implica el tema de ir a recogerlos a los domicilios, transportarlos, hacer el proceso de cremación y luego disponer de las cenizas, ¿no? Sí. ¿Cómo tienen que hacer las personas? Va a haber ahora sí un fiscal encargado, porque el primer caso que vimos fue aquel del paciente que murió lamentablemente en un edificio en Miraflores. Y ahí hubo, digamos, una descoordinación, bueno, estábamos recién empezando con todo esto, que no tenía que haber la presencia de un fiscal porque no había habido aquí un delito, etcétera. ¿Quiénes van a conformar este equipo y cómo así hay que contactarlos? A ver, ese equipo está conformado, es parte del Ministerio de Salud, y de hecho lo lidera el equipo del Ministerio de Salud, y hay reuniones permanentes, todas las semanas se está reuniendo el Consejo de Estado con el presidente, ahí está la fiscal de la Nación, y tengo entendido que efectivamente se coordina muy de la mano con la Fiscalía. Yo no tengo el detalle de cuántos fiscales o qué personal se va a poner, pero sí se está coordinando para que esto pueda ser lo más ágil posible, porque entendemos además lo traumático y lo difícil que es para una familia perder a alguien con esta enfermedad que tiene unas condiciones muy particulares que no permiten ni siquiera que uno pueda hacer un funeral, velar a sus muertos. O sea, sabemos que esta es una situación traumática y por eso, por ejemplo, el MINSA también ha puesto a disposición todo un soporte emocional, ¿no?, con psicólogos. O sea, es un trabajo integral el que se está tratando de hacer para esto, ¿no? Muy bien, ministra. Muchas gracias. Bueno, y seguiremos en contacto, por supuesto. Día a día, usted misma dice, se va ajustando, digamos, las coordinaciones y lo que se tiene que hacer. Así que, bueno, estaremos en contacto y muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muy buenas noches y mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a la ministra Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, vocera del Gobierno. Vamos ahora a comunicarnos telefónicamente con la congresista Carmen Omonte.